Imagina si un día el país donde has vivido durante toda tu vida es eliminado completamente del mapa y de un momento a otro todo lo que has conocido desaparece sin dejar rastro. ¿Qué sucedería con tus amigos, familiares, vecinos y conocidos? ¿Qué pasaría con tu casa, instituto, oficina y todos esos lugares comunes que forman parte de tu día a día, los cuales das por sentado? No menos importante, ¿qué sería de ti? ¿Estarías en algún otro lugar? ¿O también serías borrado de la faz de la tierra? ¿Acaso alguien llamaría tu nombre? Así damos comienzo a este nuevo video de Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime, manga y los videojuegos. Yo soy Andrés Benítez y comenzamos con esta reseña sobre Japón se hunde 2020. No olvides de activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. ¡Comenzamos! Después de las Olimpiadas en Tokio 2020, un terremoto de gran magnitud golpea a Japón, causando un terrible desastre de preocupaciones nunca antes vistas. En medio de ese caos, Ayumu y Go, dos hermanos de la familia Muto, comienzan a escapar de la ciudad junto con sus padres mientras los archipiélagos nipones se hunden tras ellos sin misericordia, obligados a vivir en una situación tan extrema, donde sus vidas están en riesgo con cada minuto que pasa. Los Muto continúan adelante creyendo en un brillante futuro. De buenas a primeras, la premisa que esta historia plantea es una bastante fuerte. No estamos hablando como en otras producciones japonesas que vemos comúnmente de mundos nuevos y fantásticos los cuales poco tienen que ver con nuestro día a día. Japan Sinks, al contrario, nos agita por completo, adentrándonos en una narrativa realista que nos lleva a preguntarnos si ese es un desastre que podríamos ver pasando en algún momento de nuestras vidas. Así, solo con sus dos primeros episodios, la trama nos hace caer en cuenta inmediatamente de cuáles son los elementos con que esta serie jugará durante la mayor parte de su relato, y nos prepara para la montaña rusa de emociones que casi sin ninguna duda vamos a recorrer. Japan Sinks es una pieza audiovisual muy humana, donde estaremos acompañando a personajes vulnerables y sumamente traumatizados que, sin haberlo pedido, tienen que convertirse en los protagonistas en un contexto donde aquel que no piense y actúe rápidamente y con determinación, lo más probable es que pierda la vida de forma miserable. Estaremos constantemente preocupados por su bienestar, recordando que no son héroes y que, al igual que nosotros, pueden cometer errores y en muchas ocasiones verse superados por las situaciones que los rodean. Es en este sentido donde la producción explota todo su potencial, logrando que conectemos con estas personas dibujadas y roguemos con fuerza por la salvación de sus ficticias vidas. Cabe resaltar que además cuenta con un recurso artístico para darle mayor impacto y drama a una escena con trazos distorsionados en momentos de mucha tensión que enriquece la narrativa audiovisual, dándole un mayor valor dramático a lo que ocurre en pantalla. A pesar de todo esto, lo más lamentable de Japan Sinks es que, teniendo todo el material para contar una historia llena de poder y emotividad, deja que la misma se diluya inútilmente en la mitad de la narrativa, en el momento que la trama nos presenta todo un arco relacionado con un culto y lo que pasa alrededor del mismo. Japan Sinks pareciera olvidarse del relato que nos estaba narrando y se propone a desarrollar personajes y situaciones completamente irrelevantes, las cuales no solo no aportan nada a la historia, sino que pueden sacarnos por completo de la vinculación que teníamos con la serie para el momento, por lo cual no sería de sorprender si algunos la dejan sin continuar para ese entonces. Todo esto lleva a pensar si, de algún modo, la razón por la cual estos 3 episodios del medio se añadieron a la serie fue para cumplir con una cuota de episodios exigida por Netflix, o si sinceramente son el resultado de una mala ejecución.
Pensarán quizás que es una exageración, pero es que, en serio, estos episodios son pero tan disonantes con el resto de la trama que incluso da la ilusión de que se estuviera visualizando una serie completamente distinta, por lo cual es difícil de comprender qué era lo que pasaba por las cabezas del equipo responsable detrás de la creación de todo esto. Junto a este aspecto, Japan Sinks también decepciona un poco en sus personajes ocasionalmente exagerados y que por momentos pueden parecer forzados por los comportamientos fuera de tono que parecen demostrar. Y ojo, esto es algo completamente normal. En el mundo de las animaciones japonesas, como estamos hablando de dibujos, estos pueden y suelen actuar de formas intensamente dramáticas sin que eso se vea raro o fuera de lugar, lo que llamaríamos una exageración o una sobreactuación para nosotros. Pero en una historia así de realista como esta, no se puede negar que es algo que intranquiliza y puede llegar a generar un poco de pena ajena, a falta de una expresión mejor. Otro punto que no juega mucho a su favor es el estilo particular del diseño de los personajes que suele introducir el director Masaaki Yuasa en sus obras, como se puede apreciar en Devilman Crybaby y en Lu Over the Wall, que no termina de agradarle al público por la costumbre de ver personajes estéticamente bien definidos y con trazos sólidos. Aquí notamos deformaciones y trazos poco definidos y sin detalles, algo ya característico en la visión artística de este director. Como último punto negativo, aunque ciertamente el menos importante de todos ellos, pasa también que algunos elementos en la narrativa son dados por sentado. Cosas muy convenientes para los personajes y aparecen de la nada y ninguno parece reaccionar de forma natural frente a las mismas, obligándonos a simplemente aceptarlo y hacer como si nada fuera de lo normal estuviera sucediendo, lo cual nos deja a veces preguntándonos ¿cómo demonios fue que ocurrió tal o cual cosa? Nuevamente este punto quizás no es el más importante de todos ellos y ciertamente no molesta demasiado, pero vale la pena mencionarlo. Aún con todo lo comentado, ha de decirse que Japan Sinks es una historia que posee mucho valor. Ciertamente cuenta con un intermedio bastante débil que podría desviar la atención que muchos estaban teniendo, pero su inicio y cierre, más que buenos, hacen que esta serie merezca el tiempo invertido y que ciertas cosas simplemente sean ignoradas en pro de aquellas que sí se lograron con efectividad. A fin de cuentas, en medio de una amalgama de animes de temporada generalmente de calidad bastante mediocre, Japan Sinks destaca frente a los mismos con una propuesta interesante y única, la cual nos recuerda que no hay cosa más fuerte y bella en el mundo que la voluntad que tienen los seres humanos para vivir y entregarse por completo a los suyos. Al analizar esta producción desde su esencia, resulta evidente que Japan Sinks termina siendo una oda a Japón y a su cultura. Es un recordatorio acerca de todo lo que enorgullece y representa a la nación del sol naciente, y aquello lo cual nunca debería ser olvidado. A través de sus paisajes y localidades, vamos a ir viendo una pequeña muestra de aquellas cosas que tiene Japón, mientras la destrucción progresiva de las mismas no hace más que hablarnos sobre cómo usualmente aquello que se tiene es dado por sentado, siendo apreciado únicamente en el momento en que nos es arrebatado. Por otro lado, por medio de las interacciones entre todos los personajes principales y secundarios que aparecen a lo largo de la serie, hablará constantemente sobre características que identifican al japonés común, desde aquellas que son negativas como que son personas muy individualistas, cerradas y frías, las cuales siempre están pensando primero en ellas y cierran sus puertas y corazones hacia aquellos que son diferentes, y también las positivas, como que el pueblo japonés siempre está mirando hacia el futuro y se crece frente a la adversidad. Aunque todos estos elementos narrativos sirven como una forma de crítica y observación de los nipones, al final no dan la impresión de tener ningún tipo de tinte ideológico o político, sino que se configuran principalmente como aspecto de la trama que invitan a la reflexión, especialmente por parte de los ciudadanos de esta tierra oriental. Y es que la belleza de esta producción reside precisamente en eso, en una historia sumamente japonesa, la cual parece un dulce fruto del afecto y cariño que el equipo detrás de esta serie tiene hacia el país. Es como si fuera una carta de amor a Japón, en la cual destaca el hecho de que, pase lo que pase, siempre van a permanecer unidos y orgullosos como pueblo. Es un mensaje hermoso y puro, el cual nos invita también a nosotros los extranjeros a mirar dentro de nuestras propias almas y hacia nuestras propias tierras.
reconciliándonos con las mismas si estamos peleados o apreciándolas incluso más en caso de que no. Al final de la jornada, a ninguno de nosotros, por más problemas que podamos tener en casa, nos gustaría que todo aquello que hemos conocido en el transcurso de nuestras vidas y que nos ha hecho quienes somos, desaparezca por completo en un cerrar de ojos. Ya para finalizar, ¿podemos recomendarles ver Japan Sinks? Si estás buscando una serie que sea bastante decente y que tenga momentos impactantes, que sea fuerte emocionalmente, que te presente personajes con los que te puedas encariñar y que tenga una propuesta realmente distinta a la mayoría de lo que seguro andas viendo durante esta temporada, la respuesta es un absoluto sí. Japan Sinks, si bien como animación no podría llamarse una obra maestra ni nada por el estilo, no deja por ello de ser una historia inmensamente disfrutable y que cuenta con elementos que la hacen destacar sobre la norma dentro de este medio, aunque puede que no se convierta en tu anime favorito o que entre en tu top 10. Te prometemos que no vas a perder el tiempo. Y bueno, quién sabe, quizás te termine sorprendiendo mucho y conectes de tal forma que siempre la puedas recordar con cariño como una experiencia única en su estilo. Y bien, así hemos llegado al final de este video, espero y lo hayas disfrutado. Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios porque me gustaría saber si el video te gustó para seguir haciendo reseñas de este tipo. Saludos especiales a nuestros patrocinadores en Patreon, Jorge Rendón, Josué Candray y Rodrigo Cordero Orozco por apoyar el canal. Conoce todas las novedades que estamos ofreciendo si te unes a nuestro Patreon. Visita el enlace en la descripción y forma parte de nuestro grupo VIP. Síguenos en nuestras redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook para estar al día con noticias recientes y dinámicas y concursos que realizamos exclusivamente en nuestras redes sociales. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Nos vemos en un próximo video.